Saludos y bendiciones. Vamos a continuar analizando en nuestro video número 28 el libro de Filipenses y estamos en el proceso de elaborar un bosquejo preliminar, un borrador, y en estos momentos estamos viendo cómo debemos de proceder en la fe según el capítulo 3 y el versículo 10 se encuentra un título muy sugestivo que habla acerca de la identificación con Cristo, la dinámica de identificarse con Cristo. Déjeme leérselo totalmente, el verso 10, para desglosarlo poco a poco. Dice el texto: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Una persona, un ser humano, se identifica o se conforma o actúa en ocasiones a la semejanza de aquella persona, de aquella personalidad que nos llama la atención. Consciente o inconscientemente, los seres humanos podemos actuar, hablar o decir, presentar nuestros mensajes, nuestras palabras, de acuerdo a cómo miramos a cierta persona o a una persona que tiene una gran personalidad y tratamos de imitarlo. De niños imitamos a nuestros padres, de jóvenes posiblemente imitemos a nuestros maestros, de adolescentes, quizá ya de jóvenes imitamos al héroe del momento, al artista del momento, para querer actuar, para querer realizar, querer decir las formas o las cosas así como el artista o el líder o el guía o aquella persona que queremos imitar, aquella personalidad realiza. Pero en el caso del cristianismo, nosotros llegar a conocer a Cristo, la dinámica de la identificación es unirse con Cristo. Quizá las palabras que digamos no son suficientes, no alcanzan para poder decir todo lo que esto implica. Porque conocer a Cristo no es únicamente el acto intelectual o el acto escolar, como cuando nos dicen, identifica el resultado de 4×4 e inmediatamente decimos es 16. O que alguna enseñanza de gramática, cuáles son los verbos, cuáles son los sustantivos, cuáles son los adjetivos. No es así como se identifica el acto de conocer a Cristo Jesús. No es un acto escolar, como dije hace unos momentos. No es un acto intelectual, no es únicamente saber que existe Cristo y que soy cristiano porque me dijeron que soy cristiano. El cristiano realmente, cuando se identifica con Cristo, necesita practicar esta dinámica precisamente. ¿Cuál? La dinámica de identificarse totalmente con Cristo. Como cuando mezclamos un color con agua, un color en polvo. Mezclamos con agua y al poco tiempo el agua adquiere todo el color de aquel polvo que le ingresamos o aquel líquido extraño que le ingresamos. Un ejemplo es el de vamos a decir, en las pinturas con que las mujeres o las personas que tiñen ropas les ingresan, le echan un poco de color y automáticamente toda el agua se tiñe de ese color. Cuando una persona se une con Cristo, la idea subyacente, la idea que permanece dentro de la frase es identificarse tanto con Cristo que entonces podemos hablar de Cristo, podemos hablar como Cristo, podemos actuar como Cristo, pero somos humanos. No tenemos poderes como el Señor, pero sí tenemos la capacidad de actuar como el Señor actuó cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Que es difícil? Claro que sí es difícil. Pero no es imposible. Por eso, conocer a Cristo no es un acto mental, acto intelectual o acto escolar. Conocer a Cristo es practicar lo que Cristo Jesús es. Conocer a Cristo es, vamos a decir, que es un experimento objetivo y subjetivo. En este sentido, en los dos extremos que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, estuvo objetivamente, físicamente estuvo en la tierra. Sabemos de su existencia, hay evidencias históricas suficientes. Jamás a través de los siglos nadie ha podido eliminar la Biblia para decir que Cristo Jesús no existió. Sí existió físicamente. Objetivamente podemos identificarnos con Cristo. Subjetivamente, Cristo es Dios, está a la derecha del Padre. Pero ¿quién ha visto la derecha del Padre o quién ha visto al Padre físicamente? Nadie. Lo creemos por fe. Cuando nosotros nos convertimos entonces en cristianos, cuando nos unimos con Cristo, esa unión subjetiva con Cristo Jesús va más allá de conocer la historia
de su evangelio, la historia de su personalidad, la historia de su presencia en la tierra y su marcha posterior hacia los cielos. Es identificarnos y entender y aceptarlo con plena convicción de que este Cristo subjetivo existe. El Señor nuestro Señor Jesucristo, fue objetivo, lo miramos, lo miró la humanidad y la humanidad sabe de Él, pero también es subjetivo, es Dios. Por eso, cuando las personas dizque cristianas rechazan el mensaje de Cristo e inventan sus propios métodos, sus propias técnicas de evangelización o su forma de tener grupos religiosos menospreciando las enseñanzas cristianas y simplemente añadiéndole las enseñanzas antiguo-testamentarias y haciendo una mixtura, haciendo una revoltura de enseñanzas, están menospreciando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Están diciendo que Él es tan subjetivo, que está tan lejos a la distancia, que no vale la pena obedecer lo que Él nos ha mencionado. La Iglesia de Cristo obedece los pasos que Él ha dicho de cómo convertirnos en sus hijos, cómo convertirnos en hijos de Dios, cómo ser cristianos. Pero bastantes grupos religiosos que se autonoman o se llaman cristianos, no siguen los pasos, no siguen las órdenes, no siguen las instrucciones que Cristo Jesús ha dejado en el Nuevo Testamento. Nuevamente les recuerdo que si ustedes quieren ver, es una invitación, todos los videos acerca del plan de salvación, son 38 videos, búsquenlos por Moctezuma Plan de Salvación, ahí explico paso a paso cómo podemos recibir el perdón de nuestros pecados simplemente por obedeciendo el Evangelio. Y explico qué cosa es el Evangelio. No es nada más conocer o saber de Dios, o conocer y saber de Cristo, o conocer o saber de la Biblia. El Evangelio es mucho más va allá el Evangelio y oyendo esa enseñanza, viendo esa enseñanza, quizá usted puede seguir paso a paso lo que ahí explico en esos videos sencillos que con humildad les he presentado para saber cómo podemos ser cristianos. Me retomo a mi presentación. Conocer a Cristo. Hablamos de tener una unión con Él, conociendo el gran poder que Él tiene, el poder de su resurrección. Cuando nosotros analizamos lo sucedido allá en Jerusalén, después de su crucifixión, cuando van las mujeres, van los apóstoles, van a buscar a la tumba, la encuentran vacía, encuentran los paños con que fue envuelto, los encuentran ahí puestos sobre las piedras donde fue puesto, después de que las mujeres le untaron los ungüentos que tenían que untarle, y ven la puerta abierta, cuando aquel ángel le dice a las mujeres que a quien van buscando no existe porque ya se fue, ya salió. Cuando el Señor se le aparece a varios apóstoles y les dice, ellos no lo reconocen, varios personajes no lo reconocen, hasta que Él les comienza a hablar, les comienza a explicar, y entonces van entendiendo que Él era. Y cuando por fin en aquella comida, cuando se presenta ante los apóstoles y atraviesa la puerta, llega al comedor y Tomás viene y le dice, ahora sí, Señor, permíteme tocar tu costado, permíteme tocar tus llagas. Y entonces el Señor le dice, ven, dice, y cree. Y Tomás dice, Señor y Dios mío. Bueno, precisamente eso, el poder de esa resurrección, eso es conocer a Cristo. Cuando nosotros conocemos lo que es la resurrección, cuando nosotros oímos las explicaciones de cómo podemos ser salvos, y entendemos el concepto de su resurrección, entonces nosotros podemos unirnos con Cristo Jesús, conocer su poder, porque esa resurrección de Jesucristo nos da poder a nosotros también para transformar nuestras vidas. Nos convertimos en cristianos con plena convicción. Y no hay un cambio físico en nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Pero en nuestro cuerpo se experimenta aquella sensación de paz, de tranquilidad, de saber que hemos hecho lo correcto. No nos han engañado. Hemos leído acerca del montón de religiones del mundo y no tienen las bases, no tienen los fundamentos suficientes para convencer a una persona que estudia. Si nos unimos con Cristo es porque nos identificamos con Él, es porque hemos estudiado suficiente acerca de Él. Recordemos, no es un acto intelectual, un acto escolar, conocer o saber de Cristo y sacar un 10 de calificación porque explico perfectamente el Nuevo Testamento. No, Él va mucho más allá. Es una vista poco común,
pero es trascendente, va mucho más allá de lo que nosotros pensamos actualmente. Nosotros tenemos que entender lo que significa participar de sus padecimientos. No que lo que físicamente experimentemos los golpes, las ofensas o los ataques al extremo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén por parte de los judíos. No hasta ese extremo. Aunque sí hay lugares donde sabemos que todavía nuestros hermanos cristianos son perseguidos, son atacados por entes de gobierno o gentes que son totalmente cerrados a la explicación del cristianismo. Pero actualmente participar de sus padecimientos significa hermanarnos con ellos. Por supuesto que sí vamos a tener ofensas, personas no nos van a recibir, personas que nos van a decir aleluyas, que nos van a decir hermanitos, que nos van a decir quemasantos, que nos van a decir bastantes epítetos, bastantes palabras ofensivas. Pero no se comparan esos actos o esas palabras con que nos ofenden con las ofensas que experimentó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, por supuesto, también en el primer siglo de nuestra era. Por eso, unirse con Cristo es participar de sus padecimientos. Cada vez que leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y leemos la historia de Cristo y miramos cómo lo perseguían, cómo le ponían acechanzas para castigarlo, para golpearlo, imaginémonos que vamos caminando con él paso a paso. Cada golpe que nuestro Señor recibió en su cuerpo es un golpe que a nosotros también nos debe de doler. Es un golpe que también nosotros recibimos, si acaso nos identificamos totalmente con Cristo. Por eso, identificarse con Cristo, unirse con Cristo, nos envía a una comisión muy importante, una comisión redentora. Él vino e hizo su trabajo redentor. Él se entregó para que millones de personas que obedezcan el Evangelio, que lo escuchen, que lo entiendan y que lo obedezcan, pueden ser perdonados de sus pecados y pueden ingresar al grupo selecto de la Iglesia de Cristo, de las personas que han sido lavadas con su sangre, sus pecados han sido perdonados. Bueno, pero el sacrificio redentor nuestro también es que deseemos nosotros ser semejante a Él en todo, incluso en su muerte. No que vaya a morir físicamente crucificado en algún lugar, pero con el solo hecho de que acepte que fui sepultado junto con Cristo, fui resucitado juntamente con Cristo en el bautismo. Y cuando ya salí del bautismo siendo resucitado, entonces ahora tengo que andar la vida nueva con Cristo. Actuar como Cristo actuó, hablar como Cristo habló. ¿Fallamos? Otra vez vuelvo a decir, claro que sí. Cometemos errores a lo largo de nuestra vida, pero después también tenemos una capacidad que los ángeles no tienen. Nos arrepentimos y podemos regresar nuevamente al seno del Señor. Por eso, ¿quiere usted identificarse con Cristo Jesús? ¿Quiere usted unirse con Cristo Jesús? Entonces usted necesita, y yo también necesitamos, todo el mundo necesitamos ser semejantes a Él en su muerte. Miren, hay dos filosofías, no las voy a escribir aquí, pero las voy a mencionar. El aristotelismo y también hay otra filosofía que se llama el platonismo. El aristotelismo cristiano se refiere al cristiano que es activo, que promueve el cristianismo, que actúa, que muestra en su ser, en su familia, con su personalidad, que es cristiano. Hay otros cristianos que son pasivos, no son activos. Los podemos llamar cristianos platonistas, cristianos platónicos. Son personajes pasivos, respetuosos del cristianismo, no muy aptos para hablar, para decir, para actuar. Pero en su concepto son muy pasivos y son respetuosos del cristianismo. Si lo decimos con palabras sencillas, son nuestros hermanos de miércoles y domingos que pacientemente vienen, se sientan, escuchan el sermón y se van. Y no se sabe más de ellos, pero en su interior ellos son fieles, son firmes y ya cumplieron. Pero hay otros del grupo de la congregación donde usted esté reuniéndose, hay otros que son cristianos activos, que son movidos, que son personas que van y transmiten más allá de sus cuatro paredes, transmiten el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Está usted unido con Cristo o quiere unirse con Cristo Jesús? Entonces usted necesita participar, practicar la dinámica de la identificación como el verso 10 nos lo dice. Y vuelvo a releerlo, el verso 10 dice, a fin de conocerle,
conocer el poder de su resurrección, participar de sus padecimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. La forma física en que una persona llega a ser semejante con él, a Él en su muerte es cuando morimos con Cristo. Es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando deseamos cambiar y entonces morimos con Él. Cuando somos sepultados en las aguas bautismales, entonces participamos de su sepultura en esos momentos. Y cuando somos sacados de las aguas bautismales, somos resucitados juntamente con Él. Entonces, cuando una persona entiende ese concepto, lo inculca profundamente en su corazón, en su ser, y se identifica plenamente con Cristo, usted puede ser ese cristiano que se ha unido adecuadamente con nuestro Señor Jesucristo. No un cristiano inflado, no un cristiano de bancas, no un cristiano ¿qué puedo decirle?, de sociedad, sino un cristiano que se preocupa porque también otras personas más conozcan acerca de este poder. En el video número 29 vamos a hablar de otra dinámica y muchas gracias por su atención. Que tengan bendiciones. Hasta luego.